aquí para adorar al grandioso nombre de nuestro gran Creador y Salvador Jesucristo. Vamos en esta mañana a presentar el primer seminario porque hemos de organizarnos en grupos pequeños. Así que hermano Marcos, si nos ayuda con las luces para que los hermanos puedan ver las diapositivas, se lo agradeceríamos. ¿Por qué la iglesia debe organizarse en grupos pequeños? La Biblia y los escritos de la Iglesia del Señor nos enfatiza la importancia. La iglesia debe organizarse en grupos pequeños porque esta es la mejor estrategia, la estrategia principal para que la iglesia pueda realizar el objetivo con que Cristo llamó a su iglesia a esta tierra. Seminario 2, Moisés. Seminario 2. Por favor. Para esta gran celebración que tendremos de grupos pequeños. Mientras sale la proyección, bueno, ya estamos ahí. ¿Por qué la iglesia debe organizarse en grupos pequeños? Es importante que nosotros captemos la visión que cada iglesia adventista aquí en la Asociación Panameña debe ser una iglesia de grupos pequeños, no una iglesia con grupos pequeños. Pareciera que significa lo mismo, pero no es lo mismo. Una iglesia con grupos pequeños significa que es una iglesia que los grupos pequeños son otro programa más. Una iglesia con grupos pequeños es una iglesia que los grupos pequeños es otro programa más. Y si es así, va a fracasar. La iglesia que quiere tener éxito debe ser una iglesia de grupos pequeños. O sea, los grupos pequeños son el fundamento y la base para la organización de la iglesia, para los programas. Todo se hace a través de grupos pequeños porque los grupos pequeños son la estrategia principal que la Biblia dice nos recomendó el Señor Jesucristo para organizar su iglesia. ¿Por qué tenemos que organizarlo en grupos pequeños? Porque Moisés en la Biblia es un gran ejemplo de eso. Moisés solo no podía dirigir el gran pueblo de Israel. Dice la Biblia que 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto. Si decimos que la mitad de esos hombres eran casados, había 300.000 mujeres, que eran las esposas, ya son 900.000. Y si cada uno tenía 2 hijos, hablando conservadoramente, que es la tendencia actual, tenemos ¿cuánto? 1.200.000 más 900.000, casi 3.100.000, sin contar las damas que estaban solteras y todas las demás, o las viudas. Entonces Moisés solo no podía con esa enormidad de pueblo, no podía administrar, no podía dirigir a ese pueblo, ni resolver todos los problemas que el pueblo tenía. Por eso el consejo divino que le llegó a través de ejemplo fue: tú no puedes solo, escoge hombres que amen a Dios, que sean hombres virtuosos, hombres íntegros, enséñale al pueblo el camino, enséñale el principio de la palabra del Señor. Y estos, cuando tú lo digas en grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000, ellos se encargarán de administrar el pueblo. Tú solamente verás las cosas más complejas, las cosas más difíciles, y así podrás tú descansar. Eso lo encontramos en Éxodo 18, 13 al 27. También tenemos el ejemplo de Jesús, según Mateo 10, 14, cuando Cristo vino a la tierra, Él no se afanó por abarcar las grandes multitudes que vino a salvar del pecado. Dice la Biblia que Él estableció un grupo de 12. Marcos dice que los estableció para estar con ellos y enviarlos a predicar. Entonces Cristo nos da el ejemplo que Él establece un pequeño grupo de 12 apóstoles para cumplir la tarea. Los capacitó, les enseñó, y cuando estaban preparados, les asignó a ellos que continuaran la tarea de la predicación del Evangelio.
cómo el Espíritu Santo produjo una revolución en la iglesia. El primer bautismo que la iglesia hizo fue maravilloso. 3.000 nuevas almas, hermanos. Cuando dicen amén. 3.000 nuevas almas se unieron a la iglesia. En la Biblia, el libro de los Hechos dice que comenzaron a unirse a la iglesia todos los que iban siendo salvos. Hasta el momento en que Hechos de los Apóstoles perdió la cuenta, ya no podía sumarse, no se podía contar. Y el libro de los Hechos usa la palabra se multiplicaron. Luego en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos 2, 46, 47. Dice que ellos se reunían todos los días por las casas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, comiendo juntos con alegría y teniendo esa confraternidad cristiana. Se reunían en las casas por pequeños grupos. Dice también que iban al templo. No es que abandonaron la reunión del culto en el templo, iban al templo y se reunían en las casas. No. Sus reuniones de culto se caracterizaban por ser alabanzas a Dios y con mucha alegría y con mucha alabanza de corazón. Y está bien. Me avisa cuando va a participaban en las reuniones de grupos pequeños. Habiendo considerado esto, dice cuando Pedro cayó preso, dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro había caído en la cárcel, pero un ángel lo sacó milagrosamente y Pedro no tuvo duda dónde ir. Fue inmediatamente a la casa donde sabía que el grupo pequeño estaba ahí orando por él y por la obra del Señor. Aquí encontramos a los hermanos reunidos como una familia orando por el apóstol Pedro. Las primeras congregaciones cristianas no tenían templos, hermanos, como tenemos nosotros el privilegio de tener hoy en día, sino que se reunían en las casas particulares. La reunión en grupos pequeños los unía más y más de una manera emocional, espiritual y física. También tenemos otros ejemplos de cómo el Nuevo Testamento se enfatiza la reunión de la iglesia en los hogares, en los grupos pequeños. Romano dice, saluda también a la iglesia en tu casa. Ahí tenemos el caso de Filemón, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de militancia de la iglesia que está en su casa. Así que el Nuevo Testamento nos da múltiples ejemplos de cómo los grupos pequeños se reunían en las casas. Dice aquí, en los testimonios, la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Este consejo viene directamente del Señor Jesús para que su iglesia pueda organizarse de una manera exitosa. Hay en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajan en vecindario de la casa, dice el servicio cristiano. Sigue diciendo que haya pequeños grupos que se reúnan para estudiar la Biblia, ya sea en las tardes o temprano, al empezar el día, dispongan tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, animados y santificados por el Espíritu Santo. Si lo hacen de este modo, oigan el consejo inspirado, si nos reunimos en los hogares para orar, estudiar la Biblia y planificar nuestro trabajo misionero, y si lo hacemos de ese modo, recibirán una gran, hermanos, una gran bendición por parte de uno que consumió su vida en el servicio ofreciéndola para redimirnos. Aleluya. Qué bueno. Ese es el consejo del Señor. Unámonos. No tiene que ser solo viernes de noche, se puede ser una tarde, puede ser una mañana, al mediodía. Cuando los miembros del grupo tengan la posibilidad, reúnanse para orar y estudiar la Biblia. Sigue diciendo en el evangelismo, si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar, no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los creyentes también, por los no creyentes también. O sea que los grupos pequeños, hermanos, sirven para edificar la fe de los hermanos, solidificar la experiencia cristiana de los hermanos, pero también sirve para que nosotros podamos facilitar nuestro trabajo de ganar las almas para el reino de los cielos. Dice, después de los testimonios, organícense en nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse a diferentes